Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que nos encontramos viendo cómo manejar bases de datos con este framework. Hemos visto ya en los vídeos anteriores cómo crear tablas dentro de nuestra base de datos utilizando migrations y de diferente forma. Y en este vídeo nos toca ver, una vez que ya sabemos cómo crear estas tablas, cómo manipular la información que van a almacenar esas tablas. Es decir, cómo realizar acciones de tipo CRUD. Deberíais de saber ya que CRUD corresponde a Create, Read, Update y Delete, o lo que es lo mismo, las 4 acciones básicas que podemos realizar con los registros de una tabla. Insertar nuevos registros, Create, leer estos registros, Read, actualizar, Update y borrar estos registros, Delete. Bueno, pues para realizar estas operaciones de tipo CRUD con los registros de una tabla, de una base de datos en Laravel, tenemos dos formas fundamentales. Una es utilizando Raw SQL Query, que esto pues no es ni más ni menos que escribir estas instrucciones en el lenguaje SQL. Claro que esto nos exige conocer el lenguaje de acceso a datos universal SQL o SQL, aunque si estás haciendo este curso deberías de conocerlo sí o sí, ¿no? Pero bueno, a pesar de que lo puedas conocer, no es la forma más adecuada de manipular los registros de una base de datos, de una tabla, en Laravel. No obstante, lo podemos hacer. Nos proporciona Laravel una interfaz, que es la interfaz DB, la cual tiene un método estático por cada uno de los comandos DML del lenguaje SQL o SQL, ¿no? Por ejemplo, si queremos crear o introducir un nuevo registro, pues tenemos el método estático insert. Si queremos actualizar, tenemos el método update. Si queremos leer la información almacenada, tenemos el método select. Y si queremos borrar la información, tenemos el método delete. Coincide el nombre de los métodos con los comandos DML SQL, ¿no? Y luego la forma más adecuada o la más cómoda es utilizando pues, una característica maravillosa de Laravel que es Eloquent. ¿Qué es Eloquent? Eloquent es lo que se denomina un ORM. Siglas que vienen de mapa de objetos relacional. Vienen de los términos en inglés, pero bueno, en este caso coinciden con el español, ¿no? Object Relational Mapping. ¿Y esto qué es? Bueno, lo vamos a ver en profundidad en el próximo vídeo, porque este lo vamos a dedicar a ver cómo trabajar con la interfaz DB y los métodos estáticos, ¿no? Pero ya os anticipo que Eloquent es una capa de abstracción, es decir, es algo que se coloca entre lo que sería la base de datos y lo que sería el usuario. ¿Para qué? Pues para prescindir precisamente de tener que manipular la información almacenada en la base de datos escribiendo instrucciones SQL. Y eso lo hacen ofreciéndonos programación orientada a objetos. Ya sabéis que cuando manejamos objetos, estos objetos, como objetos que son, tienen sus propiedades y sus métodos. Bueno, pues Eloquent nos ofrece esa posibilidad. La posibilidad de que, utilizando objetos con sus métodos y sus propiedades, podamos realizar las tareas más frecuentes, insert, update, select, delete, en una base de datos de una forma rápida y sencilla. De momento en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la interfaz DB con sus métodos estáticos para manipular la información de una base de datos. Vamos a ello. Manipular esta información de la base de datos en Laravel utilizando Raw SQL Query lo podríamos hacer desde 1000 sitios diferentes y bajo 1000 circunstancias diferentes. Pero yo para explicarlo lo voy a hacer desde el archivo web PHP donde tenemos codificadas nuestras rutas, si recordáis, ¿no? En cualquiera de los proyectos que hemos estado trabajando anteriormente. En el último proyecto, no sé si recordáis que llegamos a crear pues 6 rutas, ¿no? La raíz, una para que nos lleve a una vista en concreto que habíamos configurado, escribiendo en la URL, pues homestead.text/crear, escribiendo la URL /artículos, pues nos lleva a otra vista diferente, lo mismo con mostrar, con contacto y con galería. Lo que voy a hacer va a ser crear más rutas para que introduciendo una URL en concreto, pues nos permita insertar, leer, actualizar y ver información. Antes de nada sería bueno ver la base de datos en la que vamos a trabajar, la única que tenemos. Si recordáis, en vídeos anteriores hemos llegado a crear pues nuestra base de datos Homestead y gracias a Migrations pues hemos llegado a crear dentro de esa base de datos una tabla, la tabla artículos. Bueno, pues mi tabla artículos, la que yo configuré en vídeos anteriores, tiene la estructura que estamos viendo ahora mismo en PHP-MyAdmin, ¿no? Campo ID, que es autoincrementable, nombre artículo, precio, país de origen, observaciones. Los dos
campos que nos crea Migrations automáticamente, Created At, Updated At, y luego el campo sección. Bien, pues de momento esta tabla de artículos, si pulso en examinar en PHP-MyAdmin, como podéis observar, no tiene absolutamente ningún registro, está vacío. Así que lo primero que vamos a hacer es insertar, utilizando Raw SQL Query, un primer registro dentro de esta tabla. Y vamos a ver cómo sería. Bueno, pues lo que debemos hacer es utilizar una nueva ruta. Voy a copiar este código simplemente para escribir menos, lo copio y lo pego justo debajo. Y ahora aquí pues haríamos lo siguiente. En primer lugar, elegir la ruta. Como se trata de insertar un nuevo registro, pues yo a esta ruta, por ejemplo, la voy a llamar insertar. Para que cuando yo en la URL del navegador, cuando estemos trabajando ya con Laravel, ponga /homestead.test /insertar, pues automáticamente se inserte ese registro, ¿no? Lo suyo quizás sería hacer un formulario, escribir la información en el formulario y que viaje, pero eso lo haremos más adelante con Eloquent. Ahora, para explicar simplemente estos comandos, no me voy a complicar tanto. Y después, como segundo parámetro de este método get, pues utilizamos una función anónima, es decir, function, abrimos la llave y la cerramos. Y dentro de esa función anónima es donde viene pues la interfaz DB con su método estático insert. Y ya está, lo siguiente que hay que hacer es una consulta con parámetros. Si alguien no sabe cómo hacer esto o no entiende la siguiente sintaxis que voy a escribir, que se vaya a mi curso de PHP, revise la parte dedicada a las consultas preparadas y ahí lo explico detenidamente, ¿no? De momento, pues yo haría algo como, por ejemplo, así, insert into, a continuación nombre de la tabla, artículos, y ahora entre paréntesis los campos que voy a utilizar a la hora de insertar información en nuestra tabla, por ejemplo, nombre de artículo sería el primer campo, el siguiente campo pues va a ser, por ejemplo, precio, el siguiente campo, país, origen. Hay que escribir, evidentemente, el nombre de los campos exactamente igual a como aparecen en la tabla, y en mi tabla aparecen pues de esta forma, ¿no? Y también, por supuesto, yo creo que es una obviedad lo que voy a decir, conviene saber qué tipo de dato almacena cada campo en su interior. Por ejemplo, en mi tabla, el campo precio es de tipo decimal, hay que tenerlo en cuenta. Y a continuación los valores, así que values, aquí abriríamos paréntesis y ahora vendrían aquí los parámetros, ¿no? Entonces voy a poner tantos parámetros como campos. Tengo 5 campos, pues 5 parámetros. Cerramos el paréntesis, cerramos las comillas y ahora vendría una coma porque como segundo argumento de este método insert, pues vendrían los valores. Así que abrimos un corchete y vendría pues el primer artículo, que va a ser, por ejemplo, un jarrón. El segundo va a ser precio. Como es de tipo decimal, pues por ejemplo le voy a poner 15,2. El siguiente sería el país de origen. Sí, pues voy a poner Japón. El siguiente sería la sección. Voy a poner, por ejemplo, cerámica, entre comillas. Y por último irían las observaciones. Pues por ejemplo voy a poner Ganka. Aquí cerraríamos el corchete, cerraríamos el paréntesis del método insert, que lo teníamos abierto, y punto y coma, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios en el archivo web PHP y ahora nos dirigimos al navegador para introducir la URL correspondiente. Es decir, homestead.test /insertar. Pulsamos la tecla Enter y si todo ha ido bien, si no hay ningún error de sintaxis, no debe de aparecer ningún mensaje, pero si nos vamos a PHP-MyAdmin para mirar nuestra tabla y actualizamos, pues observaremos como ya tenemos ese primer registro. Bueno, pues así de sencillo es. E igual que hemos hecho esto con el método insert, sería exactamente igual para los otros 4. Me voy a tomar la molestia de hacerlo, pero es repetir lo mismo cambiando únicamente la instrucción, el método. Aunque con la opción o con el método select, quizás habría que hacer algo más, porque tener en cuenta, esto también lo explico en mi curso de PHP detenidamente, ¿no? A la hora de hacer un select nos va a devolver pues un array, ¿no? Y ese array pues hay que recorrerlo elemento a elemento para leer la información. En nuestro caso, pues solamente hay un registro, ¿no? Aún así nos devuelve un array. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mirad, voy a copiar todo este código, lo pego a continuación y lo único que hago es cambiar la URL, porque esta vez este método se va a encargar de leer, ¿no? Entonces, bueno, en vez de select, porque esto es la URL, voy a poner, por ejemplo, leer. Y el método estático sí que tiene que ser select.
Y evidentemente la instrucción pues tiene que ser una instrucción select. Así que borramos todo lo que hemos escrito antes. Y aquí pues le diríamos select asterisco para que nos lea todos los registros. From, nombre de la tabla, artículos. Y ahora pues, bueno, vamos a hacer que nos salga únicamente un registro. Where id igual, el parámetro, cerraríamos las comillas. Y como segundo argumento, el valor de ese parámetro, es decir, el id1, que es el que tiene nuestro único registro. Y una vez que hemos hecho esto, estamos obligados a utilizar un bucle for each. Como digo esto, pues lo explico en mi curso de PHP. Creamos en este bucle for each una variable resultados as artículo. Abrimos la llave de este bucle for each, la cerramos y, importante, que ya se me olvidaba, lo que nos devuelve esta consulta SQL debemos guardarlo en un array y ese array es el que voy a llamar precisamente resultados, ¿no? Se ejecuta la sentencia SQL, se almacena lo que devuelve esa consulta en el array resultados y recorro ese array con un bucle for each. Entonces, a cada vuelta de bucle, ¿qué hay que decirle? Pues que nos devuelva return, por ejemplo, en este caso, artículo, y concretamente, pues quiero ver un nombre artículo, por ejemplo, ¿no? Si quisiera ver otro campo, pues otro campo. Quien quiera ver cómo manejar más opciones de estos bucles for each y de estas instrucciones, estas consultas preparadas, en el curso de PHP lo veo. Bueno, hecho esto, guardamos cambios y vamos a ver si no he cometido ningún error de sintaxis. Vámonos a Laravel a introducir esta URL. Vamos a poner, en vez de insertar, leer. Y como podéis observar, no nos pone absolutamente nada. Sin embargo, no nos da ningún error. Así que vamos a examinar la tabla. ¿A qué se debe? Pues a que el ID de este artículo, en mi caso, no es el 1, es el 2. ¿Por qué? Pues porque antes hice pruebas y ya se consumió para alguna de esas pruebas anteriores el ID 1. Entonces, evidentemente, no hay ningún registro que cumpla ese criterio. Vamos a cambiarlo. Para que salga algo, vamos a decirle 2, guardamos cambios, volvemos al navegador F5 para actualizar y aquí, veis, pues aparece ya el nombre de ese artículo. Bueno, pues esta sería la forma de leer información. Bien, vamos a ver cómo actualizar información. ¿Qué podemos hacer si solamente tenemos un único registro? Bueno, pues vamos a hacer que, por ejemplo, la sección a la que hemos dicho que pertenece este artículo, que es cerámica, pues sea otra, yo qué sé. Por ejemplo, decoración. Bueno, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a crear nuevamente una ruta. Voy a copiar el primero. Lo pego al final. Y aquí, pues la URL va a ser, por ejemplo, actualiza. Y la instrucción será la siguiente. El método a utilizar, pues va a ser update. Y ahora, pues tenemos que cambiar la instrucción SQL, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Update, artículos. ¿Qué campo es el que quiero modificar? La sección. Set sección igual. Abro comillas, pero estas comillas, como estoy dentro de otras, es decir, son comillas anidadas, deben ser diferentes. En mi caso, simples. Y aquí pues voy a poner, ¿qué dije? Decoración, ¿no? Sí. Decoración. Cierro la comilla simple. Where. ID igual al parámetro, cierro la comilla doble y como segundo argumento, pues el ID de ese artículo que en concreto es el 2, ¿no? Bueno, pues así de simple es. Guardamos, vamos al navegador, introducimos actualiza, pulsamos Enter. El navegador no nos da ningún resultado, pero ahora si nos vamos a phpMyAdmin y actualizamos phpMyAdmin, veremos que no pertenece a cerámica, sino que pertenece a decoración. Pulsamos, por ejemplo, en examinar y así es, ¿no? Bueno, pues así sería la instrucción para actualizar. Y por último, para borrar. Bueno, pues como os podréis imaginar, pego de nuevo toda la instrucción. La URL pues va a ser ahora, por ejemplo, borrar o eliminar o lo que queráis poner. Y el método estático sería update. Y ahora pues una instrucción de tipo delete. Podría ser algo así. Delete from artículos where id igual al parámetro,
cerramos la comilla y como segundo argumento, pues el ID, que es un 2. Guardamos cambios, navegador, le decimos borrar y tampoco nos ofrece el navegador ningún resultado, pero si nos vamos a phpMyAdmin y actualizamos, vemos como la base de datos, la tabla de artículos está vacía nuevamente porque el único registro que había lo hemos borrado. Bien, pues esta sería la forma de utilizar Raw SQL Query en Laravel para manipular, hacer operaciones de tipo CRUD con nuestra base de datos. En el próximo vídeo veremos cómo realizar estas operaciones con Eloquent. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.